Pues bienvenido a que todo aquel que esté en este momento escuchando este vídeo, porque vamos a compartir una conversación muy interesante y que tenía yo muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Hoy está conmigo Andrés Rodríguez. Andrés es maestro de un curso de milagros, está a cargo de Mente Uno y para mí es un referente en cuanto al mensaje del curso. ¿Por qué? Porque Andrés es muy preciso, es muy claro y no permite que nos autoengañemos absolutamente en nada. Está continuamente corrigiendo, que de eso sabe mucho, ¿no? Y es una de las cosas, entre otras, que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué es para mí importante este mensaje, esta charla? ¿Sí? Bueno, porque las personas que me seguís sabéis que dentro de mi campo estoy transmitiendo un sistema de entrenamiento que está muy alejado de la exigencia, del sacrificio, del sufrimiento, etc. Y para mí es importante, Andrés, porque es verdad que cuando un mensaje se transmite por diferentes personas, de alguna manera siempre va a llegar al oyente. Si no llega por mí, llega por Andrés o llega a través de otra persona. Entonces, cuanto más comuniquemos lo que estamos comunicando, más fácil que las personas puedan comprenderlo, ¿no? Entonces, para mí Andrés es experto en cómo funcionan, en cómo operan las leyes de la mente, ¿sí? Y de esto vamos a hablar, sobre todo en relación con el cuerpo, pero bueno, que el cuerpo no deja de ser algo que está separado del resto, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo funcionan las leyes de la mente. Entonces, bienvenido Andrés. Bien hallado. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Es la segunda vez. Estuvimos charlando en el 2018 por marzo, o sea que hace ya 3 años y medio. Sí, así que ya sabes que estoy encantada de tenerte aquí conmigo. Eh, Dentro de la conversación, yo te voy haciendo una serie de preguntas que podemos hablar y compartir entre nosotros, a ver qué va surgiendo, ¿no? Qué podemos ir aportando. Muy bien. Y también quiero tocar el tema de la alimentación, pero como ese tema para mí es tan profundo también, igual lo dejo para el final y si nos alargamos, pues así tengo la excusa para poder hablar contigo otra vez. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pues venga, Vamos con ello. vamos a con ello. Voy a empezar la pregunta, voy a empezarlo como siempre voy a empezar a partir de ahora estas charlas, ¿no? Es desde la manera más cotidiana, Andrés, ¿qué significa para ti tu cuerpo en este momento? Para mí mi cuerpo es un instrumento, como enseña precisamente un curso de milagros, de comunicación. Básicamente es eso, un instrumento de aprendizaje y de comunicación. ¿Por qué de aprendizaje? Porque brinda unas oportunidades y unas experiencias que sin él no serían posibles. Quizá porque no sé exactamente cuál es el conocimiento de la gente que nos escucha acerca de todo esto, ¿no? De la profundidad de todo esto, Ujú. pero se podría decir que el cuerpo es una circunstancia excepcional dentro de un viaje mental mucho más amplio y más profundo. Entonces, el cuerpo se convierte temporalmente en una oportunidad de vivir experiencias, como digo, que de otra forma habrían sido imposibles. Como por ejemplo la supervivencia, la confianza, puesto que cuando tienes un cuerpo estás sometiendo a tu mente a una serie de leyes que bajo otras circunstancias no operarían de esta forma. La idea, por ejemplo, de que puedes ser destruido como cuerpo. Ujú. Esto solamente es posible si estás operando a través de un cuerpo. La idea de la pérdida, de obtener, todo esto es posible a través de un cuerpo. Entonces, por eso digo que brinda una experiencia de entrenamiento mental excepcional. Es fácil, por ejemplo, confiar en Dios o como cada uno lo quiera llamar cuando no hay cuerpo, pero cuando tu mente está aparentemente limitada por las leyes físicas, entonces pareciera que ese Dios es sustituido, por ejemplo, por el dinero, por la comodidad, por todo aquello que nos brinda una sensación de seguridad física. Y ahí entra en juego la identificación con el cuerpo. Aparte de eso, de esa experiencia en relación a mi cuerpo, a la percepción de mi cuerpo, debido a mi función es una herramienta para comunicar, como estamos haciendo aquí ahora. Hay algo que ocurre a otro nivel
y el cuerpo me permite comunicar. Eso que se encuentra a otro nivel me permite comunicarlo en este. Y Perfecto. eso es gracias al cuerpo. Ajá. Bueno, yo te he presentado como maestro de un curso de milagros porque eres maestro de un curso de milagros, pero para mí eres experto en cómo crear ese puente, enseñarnos a crear ese puente entre la parte más metafísica que enseña el curso, pero que enseña el curso que al final son las leyes de la mente, más allá del curso incluso, ¿no? Pero tú eres Sí, experto en enseñarnos a cómo crear ese puente entre esa parte tan metafísica y al final nuestras experiencias cotidianas, qué es lo que sucede en mi vida, cómo puedo comprender esta parte metafísica para poder, primero, porque lo que la mente no comprende no lo puede aplicar y lo que no aplica no se convierte en experiencia. Y yo tengo claro que lo que no se convierte en una experiencia, lo que tú no vives como experiencia no lo puedes integrar. Se queda únicamente en conceptos a nivel pues eso, de conceptos, de palabras, ¿no? Entonces, claro. para mí eso es muy, muy interesante. Entonces, vamos a situar, si te parece, que es lo que Sí. yo siempre hago. Cuando alguien empieza a trabajar conmigo, siempre primero le muestro es cómo, dónde situar el cuerpo en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Que es efecto y no es causa de lo que estamos viviendo, ¿no? Mm. Entonces, explícanos tú esto, Andrés. El cuerpo es como un lienzo sobre el cual la mente, consciente o inconsciente, escribe. Ujú. El cuerpo, según un curso de milagros, es neutro, es decir, no puede tomar decisiones. Por lo tanto, tampoco puede enfermar o tener achaques o tener una voluntad aparte de la tuya. La idea de el cuerpo me pide es una proyección de tus pensamientos inconscientes. Yo quiero tener una buena alimentación, pero es que el cuerpo me pide comer ciertas cosas. No es verdad. Esa aparente autonomía del cuerpo es solamente una manera de disociarnos de nuestros pensamientos más profundos e inconscientes. Por eso no tiene ningún sentido utilizar la fuerza de voluntad con respecto al cuerpo, porque el cuerpo no es una oposición a nuestra voluntad. No se está resistiendo a lo que queremos. El cuerpo más bien está dispuesto a servir a nuestra mente, pero el conflicto entonces se encuentra a ese nivel, al nivel de la mente, al nivel de los pensamientos contradictorios, nunca del cuerpo. Por eso, cuando alguien se entretiene y utiliza al cuerpo como justificación, solamente está evitando darse cuenta del lugar en el que se encuentra el problema, que es al nivel de las creencias. El cuerpo no es un problema. Exacto. Entonces vamos a pasar a hablar de eso que para mí es tan importante, es porque la mente, ¿por qué se resiste tanto al cambio? ¿Por qué se resiste tanto al cambio? Hay una razón que es muy importante comprender acerca de por qué ocurre esto. Lo que se conoce habitualmente como el ego es un sistema de creencias, y este sistema de creencias es inconsciente. Este sistema de creencias no lo quiero complicar demasiado, pero básicamente consiste en todo aquello a lo que le hemos dado valor y que hemos acabado automatizando. Por lo tanto, todo eso, seamos conscientes de ello o no, a lo que le hemos dado valor, lo hemos salvaguardado en nuestra mente inconsciente. ¿Para qué lo hacemos así? Precisamente como una forma de protegerlo. Es como meterlo bajo llave. Ujú. Valoro esto, me lo quedo, lo guardo y me olvido de que lo he guardado. De modo que con el tiempo lo automatizo y ahora funciona de manera automática, inconsciente. Y a eso lo llamamos, lo que he dicho antes, el cuerpo me pide, el cuerpo quiere. No, yo he valorado esto en algún momento, lo he salvaguardado en mi mente inconsciente y ahora desde ahí, debido a la instrucción que le he dado de conservar ese aprendizaje o ese valor, sigue mis órdenes. Y entonces produce ciertos estímulos que debido Correcto. al olvido creo que vienen del cuerpo, en este caso, o de afuera. Eso es lo que está ocurriendo. Yo he dado la orden de proteger eso que creo y que valoro. Así que mientras no cambie la orden, eso seguirá funcionando igual. Para cambiar la orden debo ir al nivel de la causa del momento, o no necesariamente de ese momento, pero sí al menos reconocer que eso es lo que está sucediendo y la razón por la que siento de esta manera esos impulsos. De ahí las grandes resistencias, ¿no?
escondidas tras excusas de no tengo tiempo, esto me es difícil, esto no me gusta, ¿no? Sí, Ese miedo al cambio, esa resistencia al cambio, que al final es a mirar ahí, a atender tus propias creencias, ¿no? eso nos llevaría un poco más profundo, que tiene Mm, que ver con por qué he valorado eso que he valorado y que he salvaguardado a nivel inconsciente. Pues he hecho todo eso porque esas ideas que he valorado en ese momento son como puntales de mi identidad, de la idea que tengo acerca de mí. Si yo tengo una creencia acerca de mí, esa creencia, para poderla sostener, tiene que ser reafirmada permanentemente. Eso, en ese momento que yo valoro, me sirve para reafirmar esa idea acerca de mí. Así que no se trata simplemente de tener un capricho o no tener un capricho o comer una cosa u otra, sino que mi identidad está en juego. Mi identidad está en juego. La idea que yo tengo acerca de mí depende de que yo conserve esas creencias intactas. Por eso las guardo, las hago inconscientes y luego se resisten cuando trato de cambiar de comportamiento porque estoy intentando operar a un nivel que no le corresponde. El comportamiento es la consecuencia de mis creencias. Si no sé cuáles son mis creencias y las utilizo para reafirmar lo que pienso de mí, es una cuestión de identidad. No se trata de comer de una forma o de otra, sino que mi forma de comer es lo que me da identidad. Por eso ocurren las resistencias. en el caso del sobrepeso, el sedentarismo, la inactividad, etcétera. Entonces, si te parece, Andrés, vamos, porque tú lo haces súper bien, vamos a explicar, porque para mí es la base, es la base de todo. Si no se comprende esto, raro vas a saber qué tiene que ver tus creencias en tu vida y por qué lo que tienes en tu vida, sea lo que sea, un cuerpo obeso o una situación, sea la que sea que te está incomodando, tienes tú que ver mucho con ella, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a explicar aquí para alguien que a lo mejor no sabe absolutamente nada de esto, que es, como yo les cuento, es lo importante de asumir la responsabilidad. Asumir la Sí. responsabilidad. Ujú. Sí. Esto inicialmente puede ser duro de aceptar Sí. porque hay mucho Mm, invertido en ello. mm, Es decir, el victimismo se convierte en una forma de defensa psicológica. Si yo me siento maltratado o castigado, la forma en la que sobrevivo, eso ya dependiendo de las características mentales de cada uno, mm. la forma en la que sobrevivo es en algunas ocasiones haciéndome la víctima. Y eso ocurre muy pronto en la vida. Por lo tanto, aprendo rápidamente que ser víctima me mantiene con vida, me protege del maltrato, del castigo, sea psicológico o físico, no importa. El hecho es que yo rápidamente aprendo que hacerme la víctima me sirve para protegerme físicamente o emocionalmente. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, como con todo aprendizaje, lo que hago es automatizarlo y hacerlo inconsciente, de modo que se convierte en una forma de relacionarme con el mundo. Y cuando alguien pone a una víctima en conciencia de esto y se le dice que está eligiendo lo que quiere, le cuesta mucho aceptarlo, Mm. porque no puede pensar que su defensa depende de ella. ¿Por qué? Precisamente por la falta de autoestima. Si yo acepto que defenderme depende de mí, me encuentro a mí misma como víctima sujetando un arma que no sé muy bien si me va a funcionar o no. Pero si la hago inconsciente y la automatizo, ya doy por hecho, porque no soy consciente de ello, que eso me está protegiendo de la agresión. Así que no me puedo permitir inicialmente ser consciente de que lo estoy eligiendo yo, porque no confío en mí. Y como no confío en mí, no sé si voy a ser capaz de defenderme. No sé si va a funcionar a partir de ahí. Pero como me ha funcionado, aparentemente, al hacerlo inconsciente, entonces sigo en esa dinámica. No podría seguir utilizando el victimismo si fuera consciente de que depende de mí porque entonces dejaría de ser creíble. Y como lo utilizo como defensa, no me quiero permitir eso. Sí, además es tan simple y tan obvio como que tienes lo que crees, ¿no? En tu vida solo se manifiestan tus pensamientos y tus creencias. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se manifiestan nuestras creencias inconscientes que suceden en estos casos que decimos, pero ¿cómo puedo yo estar pidiendo
una enfermedad o cómo puedo estar pidiendo yo una situación de carencia, ¿no? Por eso yo digo de asumir la responsabilidad y comprender esto. Claro, pero como decimos en el curso también, la inconsciencia también es una decisión. Mm. ¿Por qué? El curso dice que la oscuridad no puede realmente ocultar nada. La oscuridad es la inconsciencia. Entonces, si la oscuridad no puede ocultar nada, significa que los pensamientos inconscientes acaban saliendo a la luz en forma de experiencia o de relaciones. Todo lo que hay en tu mente, aunque no lo veas, se va a acabar manifestando. Alguien más allá afuera le va a dar forma, porque las mentes están todo el tiempo en comunicación. Por eso no se puede ocultar nada. ¿Por qué, Andrés? Vamos a profundizar en patrones que yo tengo, que yo me encuentro, ¿no? Que tengo muy... ¿Por qué las personas, las más complacientes, ¿vale? Las más entregadas a la ayuda de los demás, son las personas que menos se cuidan? Pero es que de no dedicarse ni Sí. les cuesta hasta dedicarse 10 minutos diarios, la falta de tiempo, ¿no? La complacencia. Son personas que están continuamente ayudando a los demás, pero no se cuidan absolutamente en nada. En realidad no están cuidando de nadie. Ya. ¿Cómo alguien puede dar lo que no tiene? Lo que están haciendo es invertir en su negocio personal, que son ellas mismas, este tipo de personas. Entonces han descubierto que la manipulación les mantiene a salvo del ataque. ¿Cómo vas a atacar a alguien que te está complaciendo en todo momento? Pero, si te das cuenta, esto está basado en la creencia en el ataque. Para prevenir un ataque, prefiero anticiparme, complacerte, manipularte, comprarte, así te va a resultar más difícil atacarme. Pero puesto que el ataque es la base de ese sistema de pensamiento, ¿cómo no se iban a atacar a sí mismas? No dedicándose tiempo, por ejemplo. Sí, la búsqueda de cariño continuamente, ¿no? La búsqueda de Eso aprobación, es. la búsqueda de cariño continuamente, la búsqueda de cariño, la búsqueda de amor todo el tiempo, ¿no? Claro, como una forma de compensar la idea que tienen sobre sí mismos. Eso es. Yo sé que para las personas que escuchen esto les puede parecer muy duro, pero es que, o sea, es que es lo que está operando. Sí. Detrás de todo esto que te cuentas o que me cuento, que se cuentan, es que lo que realmente está operando es lo que estamos hablando, lo que tú estás contando. Así Esa es como búsqueda. funciona la mente Sí, y el hecho de que no se conozca no hace que funcione de una forma diferente. O sea, esto no supone un ataque contra nadie, em, ni una manera de desvalorizar a nadie. La mm, mente funciona de esta forma. Pones un pensamiento y obtienes una experiencia. Puedes hacer dos cosas: comprender cómo funciona esto o hacer como que no sabes nada y seguir en esa dinámica inconsciente. Bien, saberlo al menos te da la posibilidad de introducir algún cambio en toda esta dinámica. No saberlo te mantiene esclavo de tu propia mente. eso es. De hecho, hay muchísima gente que es esclavo de su propia mente, de sus propios Así es. pensamientos incesantes, son conscientes de que no se pueden mover o de que no pueden hacer tal cosa porque su mente no para de pensar, ¿no? ¿Qué les dirías tú? ¿Por dónde empezaría una persona que le cuesta mucho comprender esto y le cuesta mucho, según ella, pararse? La verdad nos hace libres y la verdad significa comprender cómo funciona esto. Hoy en día, incluso la ignorancia es una decisión, porque la información está por todas partes. Mm, Si alguien escucha esto y le concede un mínimo de credibilidad a lo que estamos hablando, es un buen punto de partida. Se está diciendo en esa conversación que todo lo que ocurre en mi vida depende de mis pensamientos. Y entonces tal vez aparezca en la mente el libro o el documental aquel del secreto. Va mucho más allá de eso, va mucho claro. más allá de pedir Mm, cosas al universo para satisfacer un ego insatisfecho. Es mucho más amplio y más profundo que todo eso. Pero básicamente se podría resumir como que todos los pensamientos que hay en tu mente determinan absolutamente cada experiencia que vives, a nivel laboral, de salud, de relaciones de pareja, economía, todo. Cada pequeño detalle está gobernado por tu mente. Si no sabes lo que hay en tu mente, estás vendido, porque no sabes quién está tomando decisiones por ti. Y esa información está en todas partes. Hay que seleccionar, evidentemente, hay que saber buscar correctamente, pero esa información está disponible para todo el que la quiera encontrar. Así que ya la mm, ignorancia no es un argumento válido a día de sí, hoy. estoy contigo. Sí, hoy en día el decir no sé cómo, por dónde empezar, es efectivamente ya es la máxima, ¿no?
O sea, está claro. Entonces, cuéntame, Andrés, a nivel de la mente, a nivel de la diferencia que existe entre esfuerzo y sacrificio. Sí, la diferencia entre esfuerzo y sacrificio tiene que ver con el propósito y con la convicción. ¿Por qué? Para que no haya sacrificio, el propósito tiene que ser real. ¿Qué significa en este contexto real? Tiene que estar alineado con lo que tú realmente eres. Aquí ya entraríamos en la complejidad de qué es lo que realmente somos. Bueno, se podría definir básicamente, para no hacerlo demasiado complicado, como aquello con lo que resonamos más profundamente. Eso es lo que somos. Eso está obstaculizado por infinidad de capas, de ideas, de suposiciones acerca de nosotros que también conviene depurar antes de establecer claramente un propósito, porque si no, el propósito va a ser establecido por todas esas capas intermedias de confusión. Pero para hacerlo simple, el esfuerzo está alineado correctamente con un objetivo real, en base a quienes realmente somos. ¿El sacrificio qué es? El sacrificio tiene que ver con tratar de satisfacer aquello que hemos creído que somos. Entonces, para hacerlo más sencillo, si yo no sé quién soy, todo lo que intente hacer para satisfacerme es errar totalmente en el blanco porque estoy apuntando a una imagen fantasma o ilusoria de mí mismo. Por ejemplo, si yo te digo, tengo 2 aves y a las 2 les echo de comer grano, maíz, tú me puedes decir, bien, pues está bien, es alimentación, pero tú no sabes de qué aves te estoy hablando. Puede ser que tenga una gallina y que tenga un águila. Por mucho que yo me esfuerce en alimentar al águila con granos de maíz, eso no va a funcionar. El resultado es frustración. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando los medios adecuados para las características de ese animal. Por eso es tan importante comprender primero, tener una mínima claridad con respecto a quiénes somos para poder establecer claramente un objetivo que tenga sentido. Ahora que ya sabes hacia dónde vas, que ya sabes mínimamente quién eres, puedes discernir qué estás utilizando correcta o incorrectamente en tu vida. Por ejemplo, imagínate a nivel deportivo, y son casos reales que me he encontrado. Personas que hacen un deporte, incluso de élite, para satisfacer un mandato paterno. Mi padre me valora únicamente en función de mis resultados deportivos. Tú puedes decir, eso es un buen esfuerzo, luchar por esos objetivos. ¿Los objetivos de quién? ¿Para qué lo estás haciendo realmente? ¿Lo estás haciendo para ti? ¿Lo estás haciendo para otro? ¿Lo estás haciendo para simplemente porque te hace feliz? ¿O lo estás haciendo para ser feliz cuando alguien más lo apruebe? Entonces, tener claridad con respecto al por qué y para qué se hacen las cosas es fundamental para no caer en sacrificios. Porque entonces sí estamos hablando de sacrificio, porque no está alineado con lo que realmente nos hace felices. Entonces, el sacrificio básicamente es la creencia de que haciendo algo que no me hace feliz, voy a conseguir en algún momento en el futuro ser feliz. Eso no es verdad. Aunque pueda parecerlo, no es verdad. ¿Por qué? Porque todo a lo que le dedico tiempo y energía lo estoy reafirmando en mí. Y si lo que estoy haciendo es pasarlo mal, ese resultado que espero en algún momento lograr, no lo voy a poder disfrutar. No lo voy a poder disfrutar porque he practicado tanto sentirme mal que cuando llegue ese momento tampoco estaré preparado para disfrutarlo. Sí, Entonces sí. es una trampa de la que conviene salir. El esfuerzo tiene que ver con un propósito que es significativo. Por lo tanto, incluso en el camino no supone ningún sacrificio. Esfuerzo sí, pero un esfuerzo feliz, como el que está haciendo algo porque le motiva realmente no solamente lograr ese propósito, sino también transitar
ese camino. Sí, de hecho es así. Yo también tuve una vez un caso de una campeona, de una campeona olímpica que utilizó esto para seguir haciéndose mucho daño, seguir castigándose y seguir sufriendo un maltrato que había sufrido incluso cuando era pequeña. O sea, Claro. fíjate que para qué utilizaba esto, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del cuerpo, cuando yo me encuentro con las personas que vienen a mí, Andrés, son personas que les ha costado siempre moverse, cuidarse, hacer ejercicio, es muy, muy complicado, ¿no? Entonces siempre digo que ahí al principio nos tenemos que alejar de un objetivo estético, sí, que al final, porque si tú no corriges, ¿por qué no has hecho nunca lo que estás haciendo o que deberías hacer de manera natural? Primero, o atendemos y vemos qué ha sucedido ahí, qué está sucediendo ahí, para qué lo quieres utilizar, o si no, no te va a servir para nada. O sea, puedes conseguir en un momento dado qué es lo que sucede, ¿no? Puedes conseguir un objetivo físico, estético, aparente, que piensas que te va a dar esa felicidad o te va a aportar, y al final nada de nada. O sea, sigues frustrándote, sigues todavía incluso peor, ¿no? Porque incluso Y peor porque sí, si todo surge de un sentimiento de insuficiencia, exacto. ese cuerpo que esperas finalmente se va a Mm, convertir en el recordatorio permanente de tu insuficiencia, porque no se ha resuelto al nivel correspondiente. Así que sí, ahora tu felicidad va a estar enfocada en mantener eso ahí, de esa forma, creyendo que te va a dar la felicidad y únicamente te va a generar estrés. Estrés y frustración, porque al no haber resuelto el problema donde realmente está, lo estás proyectando sobre ello. sí. Eso aparentemente se ve claramente en alguien que tiene un cuerpo con unas formas poco, podríamos decir, bonitas, y las podemos llegar de alguna manera, pero existe exactamente igual en personas y mujeres, que yo he tenido algunas maravillosas, increíbles, con unos cuerpos súper potentes y tenían Mm, un sentimiento de insuficiencia y un sentimiento de carencia y una autoestima tan baja, Andrés, eso es. que incluso más de una mujer que a lo mejor en un momento dado le sobran 20 kilos o le sobran 10 kilos. O sea, era todavía aún mucho más significativa. Claro, por eso es interesante Mm, comprender esto antes de llegar hasta ahí, para acabar exacto. aprendiéndolo después de mucho tiempo y mucho sacrificio y habiendo Mm, reforzado la idea del sacrificio. mm. De ahí la importancia de lo que estabas hablando antes, Andrés. Y yo he visto que hay una cosa que marca la diferencia cuando se arranca desde un sistema de creencias tan insuficiente, ¿no? Y piensas que eso es debido, o te has contado, que esto es debido a que pues no te gusta el cuerpo que tienes o porque lo tienes que cambiar, es debido a tus kilos o a la falta de kilos, ¿no? Entonces, en relación a esto, yo me he dado cuenta que es determinante el, primero, al principio, poner orden aquí, poner aquí visibilidad en todo aquello que es lo que está manifestándose y alejarnos del objetivo estético en un principio, porque al final eso es siempre consecuencia. Cuando tú empiezas a hacer algo de ejercicio y empiezas a corregir algunas cositas en tu alimentación, el estético es consecuencia, siempre es natural, sea de manera natural, ¿no? Pero la importancia de de marcarte en sí un objetivo, o sea, un propósito mayor, que te conecte con una referencia interna que al final se transmite en una especie de emoción o conexión que te lleva a poder conseguir eso que al principio anhelabas, ¿no? No sé si me Claro, estoy explicando. un propósito al que me refería antes, un propósito Sí, real, eso es es. un propósito íntegro, es decir, no deja aspectos fuera. No puede ser que ese propósito sea real a costa de dejar esos aspectos como si no fueran igualmente importantes, pero no como causa, sino como efecto. ¿Cómo podría alguien tener un propósito real y estar enfermo, o estar obeso, o no tener energía? No tiene sentido. El problema es identificar ese propósito que unifica todos los aspectos de la vida de la persona. ¿Por qué ocurre la insatisfacción? Todo tiene que ver, como bien sabes, con la identidad, con cómo nos sentimos con nosotros mismos, con qué nos hemos identificado. Por lo tanto, establecer claramente, cada uno como lo perciba, un propósito de identidad lo más elevado posible. Y lo más elevado posible no significa una fantasía, sino algo con lo que resuenes emocionalmente. Por ejemplo, quiero ser una persona íntegra en todos los aspectos. Quiero ser alguien honesto. No me voy a permitir mentiras en mi vida, en ningún nivel.
con respecto a nadie. Eso podría ser un objetivo elevado, espiritual, como cada uno lo quiera enfocar. Y eso, inevitablemente, esa integridad y unificación mental va haciendo naturalmente los ajustes también a esos niveles, el nivel físico, el nivel de la energía, el nivel de la actividad, el nivel de la alimentación. ¿Por qué? Porque has establecido ya una referencia interna que va armonizando el resto de los aspectos de tu mente que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí. Pero esto es algo que ocurre de forma completamente natural. Cuando tú tienes un objetivo real, el resto de los aspectos se va armonizando. Por lo tanto, ya no es voy a ocuparme de este grupo muscular o de esta grasa localizada. No, todo eso se va armonizando cuando tu mente apunta correctamente en la dirección adecuada. Te hablamos tú, o sea, te entiendo perfectamente cuando dices que siempre al final te marcas un propósito único, podríamos decir que al final lo que hace es que unifica, integra todas las áreas de tu vida, no Sí, va por separado, pero sí que es verdad que al principio cuando no manejas esto del propósito, ¿no? Es como sí, que tienes que ponerlo muy claro en un determinado lugar para que veas que eso funciona, porque es que el propósito funciona, o sea, funciona. Cuando tú tienes un propósito claro, eso es verdad que funciona, vas directa a lo que a lo que has determinado, pero eso sí, por el camino va apareciendo todo aquello que te impedía conseguir ese propósito. O sea, eso es. el camino no es de rosas, es verdad que todo empieza a colocarse, se coloca todo de esa manera para que tú llegues ahí, pero va apareciendo por el camino todo aquello que hasta ahora no has mirado y que te impedía llegar ahí. Lo que pasa es que tu propósito Claro. está más allá de eso que estás viviendo y aún así sigues adelante, aún así sigues, ¿no? Claro, pero precisamente todo eso aflora ahora y es más claramente contrastable debido al propósito. Es como cuando no te ocupas en absoluto de la alimentación y Mm, comes cualquier cosa y te mm, parece que todo está bien. En cuanto te planteas hacer una dieta determinada, todo aquello que inicialmente no parecía importante ahora es más claramente contrastable. Los dulces, la comida basura. ¿Por qué? Porque al haber establecido un propósito, te das cuenta de aquello que te impide lograr el propósito. Con respecto a este otro propósito más auténtico, todas aquellas resistencias psicológicas, emocionales, del tipo que sean, acaban aflorando porque es como meter un palo en una ratonera. Los ratones estaban a gusto mientras nadie les molestaba ahí en la oscuridad. Ahora empiezas a mover las cosas y empiezan a salir corriendo por todas partes. Porque exacto. te estás moviendo al nivel de las causas. Exacto. Ahí están los ratones que tú dices. Que si no atiendes, al final los ratones cada vez son más grandes y cada Sí, vez te hacen sí. más daño. ¿Sí? De Ujú. ahí la diferencia entre... Perfecto, pues ya que entras en nutrición vamos a entrar porque a mí hay un tema que me apasiona, que es algo que para mí yo veo que está surgiendo, ¿no? Que lleva un tiempo surgiendo, que es lo que yo llamo el sanismo, ¿no? Es esa determinación, esa inclinación tan brutal hacia un que es para mí lo vivo como es polarizar tu mente hacia aquello que es hiper sano, hiper Sí, correcto, pero que al final es parte de la misma trampa y que en muchas personas veo que al final lo que hacen es que llega el momento del atracón y el momento del autoengaño, que es me meto en la nevera y porque están muy posicionadas en aquello que consideran que es sano y descartan aquello que no es sano. Entonces, para mí la posición mental es muy interesante. Son cosas que tú vayas eligiendo en relación a lo que a ti te va sintiendo bien, pero que tu mente no esté muy posicionada entre lo que es sano y lo que es insano, porque al final, Andrés, si hablamos de creencias y de interpretación, un alimento no deja de ser también algo neutro en nuestra vida, en el que yo determino e interpreto qué es lo que en mí puede crear a nivel químico. Sí, de hecho, además el curso también habla de las leyes que hemos inventado en este mundo, que, las leyes de la nutrición, ¿no? sí. Sé que estoy Bueno, apuntando muy fíjate, alto, ¿eh? Sé que estoy apuntando ya vamos a arriba del apuntar todavía todo. un poco más alto. Venga, venga, venga. Eh, Creo que tú sabes Mm, que hay personas que no ingieren ningún tipo de alimento. sí, además la conozco. Bien, por lo Sí, tanto, con eso ya hemos desbaratado cualquier todo. creencia en las leyes de la nutrición. Si hay un solo Exacto, ser humano que es exacto. capaz de vivir sin alimentarse por años, y estamos Sí, hablando de décadas, sí, y existe ese caso en India y muchos otros, en Europa, sí. en todos los países, Mm, entonces ya no estamos hablando aquí de nutrición, sino que estamos hablando de creencias.
el curso llamaría a esto, a esa manera de alimentarse, un ídolo. Es decir, una creencia de la cual obtienes identidad. Y alguien puede pensar, no es mejor, y aquí tenemos que tener cuidado con la confusión de niveles, no es mejor alimentarse de forma sana que de cualquier forma. Sí, la cuestión es qué es alimentarse de forma sana. Alguien puede pensar, pues hay alimentos que son más sanos que otros. Sí, pero ¿de qué depende la salud? Depende de lo que entra por la boca o de lo que sale de ella. Es decir, ¿qué es más importante de cara a un orden físico? Lo que llamamos salud. Los alimentos que ingieres, que es una mínima parte, o la calidad de los pensamientos que ordenan esa materia cuando la ingieres. Si los alimentos son, por ejemplo, un 5%, me lo estoy inventando, un 5%, y los pensamientos un 95%, está claro que la salud no va a depender de lo que ingieras. Eso tampoco significa que no pongas atención a todo ello. ¿Por qué? Porque lo que comes también está representando ese estado mental, pero como consecuencia. Es decir, no vas a estar más sano de forma íntegra, porque no podemos hablar aquí de salud del cuerpo como si estuviera desligado de la salud de la mente. Mente sana, cuerpo sano. Entonces, la forma de alimentarte va a ser una representación de tu manera de pensar. ¿Lo ves? Pero no a la inversa. Tu manera de pensar no va a cambiar porque te obsesiones con alimentarte sanamente. Es más, muchas personas con esta obsesión les serviría desentenderse un poco de ello, relajarse con respecto a ingredientes, calorías, tipos de comida, porque eso se ha convertido en una obsesión y la obsesión es lo que les enferma en otras áreas. Alguien puede tener un cuerpo perfecto y creer que está perfectamente sano, pero si esa apariencia física es a costa de sacrificio y obsesiones, no hay ninguna duda de que esa disfuncionalidad se va a manifestar en otras áreas de su vida, por ejemplo, la relación de pareja, la relación afectiva. No van a encontrar una pareja con la que estar en paz. Entonces alguien puede pensar, ¿y qué tiene que ver la forma en la que me alimento con tener o no pareja? No, es la forma en la que piensas y la obsesión que tienes por alimentarte de esa forma. Y la obsesión se paga, no como castigo, sino porque hay una congruencia interna. Si tú no eres congruente internamente con tus pensamientos, por mucho que tu apariencia sea perfecta, no vas a engañar a tu mente y tu mente está obsesionada y tu mente es disfuncional y esa disfuncionalidad se va a manifestar, como digo, en el área de la pareja, de la economía o en cualquier otra área aparentemente no relacionada con la alimentación. Sí, y en cuanto a la alimentación, yo me he encontrado con esto que te digo, la obsesión está de por lo sano y de hecho hay un término que voy a compartir contigo, Andrés, que me surgió un día y escribí, y a lo mejor algún día esta definición la incluyen en el RAE, ¿sabes? Y yo lo llamo bodicidio. Esto me surgió después de varios casos, pero bueno, sobre todo de una persona que tengo cercana, y ese día pues estuve tomándome un té con ella y veía lo que me contaba que hacía en su vida, que me parecía una auténtica barbaridad, ¿vale? Pero su cuerpo, los resultados, no, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Y me Sí, surgió esto que te voy a decir, es bodicidio, ¿no? Es cuerpo abatido y embuchado por la hartura de ser llenado de verduras, semillas, frutas, jugos verdes, vitaminas, mientras en sus formas se puede ver el ahogamiento bajo una piel gruesa de agua que recubre músculos y órganos, carnes flácidas embotadas de fibra y de grasa. Esto yo estoy harta de verlo. Estoy harta de verlo. sí. Y digo, pero bueno, no se dan cuenta de lo que están haciendo es un suicidio corporal, porque efectivamente tú te puedes, lo que dices, ¿no? Una persona efectivamente puede tener un cuerpo maravilloso, se alimenta tal, pero puede ser que su obsesión está ahí, que también los hay, esos casos, pero hay mucha gente que, y tomo este jugo, y tomo esta semilla, y tomo esto, y me codo así, y no tomo otro, y no como dulces, y no como tal, pero como este jugo verde por la mañana, y yo veo el cuerpo que tiene y digo, pero no se está dando cuenta de que no tiene sentido lo que está haciendo, que ahí falla algo en algún nivel, que en algún nivel no tiene, esto no está Sí. encajando, y veo esos cuerpos embuchados de comida, de vitaminas,
de cosas que no necesitan, de cantidad de calorías y de exceso de comida. De lo que hablábamos antes, hemos disparado a alguien que puede estar sin comer. Pues fíjate esa determinación cultural que es desayunas, comes, meriendas, cenas y automáticamente todos los días repites siempre lo mismo. O sea, no varía. O sea, no varía, es todos los días absolutamente lo mismo. Sí. Claro, es una forma de compensar la sensación de Mm, insuficiencia con, con mm, rutinas de ese tipo. Si mm, hago esto de esta forma, es una forma de obsesión, es una forma de control. Solamente puedo asegurarme psicológica y emocionalmente que estoy a salvo si hago las cosas de esta manera. Y en cuanto coma una cosa que yo considere prohibida, estoy de nuevo en peligro. Fíjate psicológicamente qué debilidad hay sí. y cuánto condicionamiento para poder estar en paz, o esa pseudopaz que este tipo de personas creen que tienen o que alcanzan, se hacen las cosas de cierta manera. En cuanto se salen un poco de ahí, entonces todo se desbarata porque es una obsesión. Sí, es total. Es total. Igual que la creencia tan arraigada, Andrés, del no tengo tiempo. Una creencia que efectivamente en cuanto haces un pequeño trabajo de conciencia, de tomar nota en un planning, te das cuenta de que te estás autoengañando y te estás simplemente no observando, ¿no? Pero No la vaya a falta de ser tiempo. que en un instante que esté sin hacer lo que hago compulsivamente, me dé cuenta del tremendo vacío que arrastro conmigo Exacto, y me deprima. exacto. Mm, Y eso es lo que compenso con actividad deportiva frenética, con calcular cada caloría, cada alimento, con estar viendo vídeos en Instagram de los nuevos influencers que tienen nuevas recetas, cada vez salen cosas nuevas o no sé qué alimento, superalimento. Todo eso me sirve para tapar una profunda sensación de vacío. mm. Que también puede estar en el lado contrario, en un exceso de sedentarismo, en También, en un exceso de pereza, en no enfrentarme a pesar de estar que me duele absolutamente todo, soy incapaz de decir, a ver cómo empiezo y cómo empiezo a cuidarme, ¿no? son dos formas de suicidio, con cuerpos perfectos o con cuerpos de ese tipo, pero suicidios. Mm. ¿Por qué tiene tanto buenos valores, no? Porque efectivamente cuando tú le hablas a una persona y le dices que efectivamente algo tienes que lo tiene en su vida es porque lo está valorando, yo sé que esto al principio cuesta mucho escucharlo, ¿no? Es como, Sí, perdona, mucho. si no comprendes lo que es la responsabilidad o nos lo haces entender a esa persona de una manera mucho más sencilla que también se puede comprender, al principio es como me estás contando que yo esta cantidad de enfermedades que tengo las estoy valorando, ¿no? Y la enfermedad es muy valorada, ¿eh, Andrés? Mucho. Claro. El Claro, es dolor. otro ídolo de por sí, como dice un curso de milagros. Es un ídolo porque los ídolos, las creencias obsesivas, las creencias firmemente arraigadas e inconscientemente arraigadas son oportunidades, entre comillas, para obtener identidad de ello. ¿Cómo alguien no va a utilizar la enfermedad si en algún momento de su vida le ha dado algún tipo de aparente beneficio, como por ejemplo llamar la atención? Mm, Entonces hay gente que va exhibiendo enfermedades como medallas, ¿sabes? Como una forma de reafirmar el victimismo. Porque como han aprendido que eso les ha funcionado en algún momento de sus vidas, pues lo han hecho ya una forma de ser. mm. Exacto. Sí, también es lo que cuento, ¿no? Cuando alguien comienza, cada X tiempo se plantea comenzar a hacer ejercicio y al final lo termina dejando por el motivo que sea. Y, y al final el resultado es frustración, sentimiento de culpabilidad, ¿no? El comprender que al final ese es el resultado real que estabas Para eso era, buscando. Para para eso eso era. era lo que estabas haciendo, no era para... No puedes encontrar frustración si no empiezas algo que dejar. Exacto, exacto. Sí, si tu propósito no es distinto al propósito con el que empezaste, ¿no? ¿De dónde partiste? Que al final era Claro, conseguir ese resultado, ¿no? así es. Ah, es muy interesante el autoengaño, el autoengaño. Y el autoengaño, Andrés, bueno, la confusión de niveles y nada que decirte del bypass espiritual, de no soy un cuerpo y es porque mi cuerpo, ¿sabes? Mm, Sí, es una forma de diseccionar la mente o fragmentarla. El cuerpo es una cosa que como creo que no es importante, y no lo es como causa, evidentemente, pero está hablando de lo que está pasando en tu mente. Si tu cuerpo no está en buenas condiciones, mm, tu mente está mostrando que tu mente no está en buenas condiciones. Porque como dije al principio, el cuerpo es neutro. El cuerpo no toma decisiones. mm, El cuerpo no dice, hoy voy a enfermar. Eso no existe.
Entonces, si el cuerpo no está en buenas condiciones, es porque algo no se está viendo de forma íntegra, no se está viendo con claridad. Exacto. Además, en personas como yo tengo con personas a veces con sobrepeso, en cuanto tú empiezas a trabajar y empiezas a observar a nivel de la causa, de esas creencias que te han llevado a nunca cuidarte o a no hacer o a experimentar todas estas excusas, ¿no? De no tengo tiempo, pereza, etcétera. Al final, simplemente con hacer esas pequeñas correcciones ahí que se dan, ¿no? Y con esas tomas de observación, el cuerpo por sí solo, ¡fum!, sin hacer ningún tipo de ejercicio ni de dieta incluso, empieza a perder peso. Vuelve a su estado natural. Yo siempre digo que nuestro espíritu, si en algún nivel llegó a crear esta máquina al final es una máquina perfecta, ¿no? Al servicio de una mente, ¿no? Lo es, lo es. Lo que pasa es que no puede ir más allá de tu voluntad de Mm, destruirla. Por mm, muy perfecta que sea, es tan perfecta que hasta admite que la quieres destruir. Y cuando tú decides destruirla, la destruyes mm, a través de malos hábitos que provienen de creencias falsas. Por eso la cuestión de la responsabilidad es tan importante. mm. No tengo tiempo es no quiero dedicarle tiempo. No es que no tenga tiempo, es que Exacto. tengo otras prioridades y está bien. Pero entonces hay que tener una congruencia. Si no tienes tiempo para dedicarle mínimamente a ciertos cuidados que sabes que te benefician, lo que no quieres es beneficiarte. Por lo tanto, no tiene sentido tampoco que emprendas nada que no vas a terminar. Exacto. De ahí lo que hablamos de la importancia de asumir la responsabilidad y hablar con responsabilidad. Es decir, si en este momento de mi vida no tengo esto es porque no quiero tenerlo. Eso es. Eso Tengo es otras hablar. prioridades. Tengo otras prioridades, efectivamente. Eso es ser honesto contigo mismo en el momento en el que te encuentras. Y además la sensación que te produce eso de coherencia, de sentirte paz. Eso Y dice te que es... devuelve el poder porque ahora no quiero hacerlo, lo cual significa que en cuanto lo decida, lo haré. Pero lo quiero, pero no puedo porque no tengo tiempo, te quita absolutamente todo el poder y te va debilitando con el tiempo, porque acabas creyendo que hay una voluntad por encima de ti que decide por ti a pesar tuyo. Exacto. Pues Andrés, me parece súper, hemos tocado ahí muchas cositas. Hemos ido a niveles ahí muy profundos y hemos disparado en algunas cosas muy alto. Yo siempre digo, yo disparo aquí arriba y luego cada uno en su nivel en el que se encuentra, ¿no? Ujú. Pero eso está ahí. Por lo tanto, cuando eso está ahí, lo que tú crees está muy limitado, ¿no? Y te ayuda a que hablas tu aspecto, tu perspectiva. Claro. No sé si quieres añadir algo más, si piensas que algo que se me escapa que pueda tener valor para las personas. Desde mi perspectiva de un curso de milagros, simplemente diría que no se deberían tener objetivos parciales, es decir, que no incluyan todos los aspectos de la experiencia humana, porque centrarse únicamente en el desarrollo físico o el cuidado de la nutrición sin incluir también el tipo de pensamientos que tenemos o cuál es nuestro propósito vital, al final deja la experiencia incompleta. Entonces sugeriría que alguien que siente ese deseo de mejorar algunos aspectos de su vida, que serán las personas que vayan a ti, Sí. eso suele ser normalmente una forma de interpretar un requerimiento que se encuentra a un nivel más profundo, que requiere manifestarse de una manera más plena. Entonces yo apuntaría también en esa dirección, al nivel de los pensamientos, al nivel de un propósito vital, puro, real, dentro del cual está incluido eso que quieren hacer también a nivel físico de nutrición. Exacto. De hecho, por ejemplo, hay un propósito, por ejemplo, en el caso de una persona, por ejemplo, que es madre y que tiene hijos y que les ha costado mucho cuidarse, por no tengo tiempo, por lo que sea, ¿no? Porque se han dedicado toda su vida a los demás. Sí, El propósito de llegar a ser un ejemplo para sus propios hijos, ¿no? Ese propósito las lleva a moverse, las lleva a comenzar a cuidarse. claro, Más allá de algo estético que al final, siempre digo que eso es consecuencia. Si tú te cuidas, al final sí. el resultado está ahí, ¿no? Pero ese propósito de ser ejemplo para mis hijos, ¿no? Ser un ejemplo ¿Ves? ante ellos, Cuando ¿no? hablaba de un propósito, ese puede Sí, ser un buen propósito. Cada sí, uno según resuene. La resonancia es eso es. importante porque tiene que ver con la motivación Sí, porque esto no es cuestión de un propósito, pues me marco el propósito, no, tiene que ser algo que lo que tú dices, tiene que vibrar contigo, tú tienes que vibrar con eso. y tiene que ir más allá de la pura apariencia física, evidentemente. Exacto, sí, Un es un propósito significativo. exacto. Mm, muy, muy interesante.
pues no sé, Andrés, ¿qué más podemos contar? Hemos contado muchas cosas. Se ha aportado aquí mucho valor, una visión clara, correcta, ¿no? Después cada uno en el nivel que pueda estar, comprenderla y aplicarla y como lo quiera admitir, ¿no? Pero es que es así. O sea, las cosas y las leyes funcionan así. Y el propósito, por experiencia real y por experiencias muy cercanas de otras personas, el propósito funciona y es así. Eso es. Sí. Y recordemos lo que he comentado al principio. El que no tiene la información es porque no la quiere, Sí. no porque no la pueda tener. Por lo tanto, si alguien siente algún tipo de insuficiencia o de carencia en ese sentido, conviene identificarlo con claridad e ir apuntando en esa dirección. ¿Qué información me serviría para este propósito? Porque la información puede cambiar la perspectiva por completo. Porque hay cosas que ni siquiera sabes que no sabes y que van surgiendo en el desarrollo de ese propósito del que estamos hablando todo el tiempo. Por eso dicen que el que tiene un porqué siempre encuentra un cómo. El cómo va apareciendo cuando tienes claro el porqué, hacia dónde vas. Exacto. Sí, pues yo es que no tengo nada más que decir. Yo creo que ya hemos dicho absolutamente todo, explicado muy, muy claro, muy correcto, porque como he dicho antes, para mí es una persona que sabe enseñar perfectamente cómo crear un puente entre esa parte más metafísica, ¿no? Tan alta y al final con tu aspecto más cotidiano de la vida, porque si no, no comprendes, no puedes aplicar, ¿no? No puedes Así es. experimentar, ¿no? Entonces la importancia de esto. Entonces, bueno, pues para todos los que nos estáis escuchando y que a lo mejor no conozcáis a Andrés, pues que sepáis que lo tenéis en 21, es maestro de un curso de milagros, tiene diferentes grupos, ¿verdad, Andrés? De estudio, tiene grupos de práctica, de orientación, y todo aquel que se quiera poner en manos de alguien, yo recomiendo siempre a Andrés, porque no te va a dejar, no te va a permitir que te engañes ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Así que, y el que quiera saber de mí, pues bueno, me tiene en Instagram, en yolandaferrer.es y podemos estar. Así que nada, Andrés, encantada de haber estado conmigo, encantada de que estés aquí conmigo, de que puedan escucharte las personas que me siguen y de mucho más allá, ¿no? De que podamos seguir compartiendo esto. Pues muchas gracias a ti, Yolanda, por invitarme y ha sido un verdadero placer y me ha alegrado volver a verte después de tanto tiempo. Sí, desde el 2000, el marzo del 18. 2018, eso es. Así que nada, seguimos en contacto, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.